Hola, para el día de hoy quiero contarte cuál es la estructura que yo uso normalmente para realizar una clase de conversación para la enseñanza de idioma extranjero. En mi caso sería para enseñar el español a extranjeros. Empezamos. Para enseñar una mm, clase de conversación o para dar una clase de conversación, es importante que tengas en cuenta cuál es el objetivo de tu estudiante. Puede ser, por ejemplo, por negocios o por placer, o quizás él tiene un examen, o quizás por turismo. Es muy importante tener en cuenta esto para que tú puedas crear la estructura ideal de la clase. Es como tantear el terreno, ¿verdad? También tienes que valorar que hay estudiantes que buscan elementos más funcionales, buscan una conversación quizás más funcional. Entonces quieren aprender algo mucho más específico, quizás gramática, vocabulario, etcétera, porque ellos quizás no dominan muy bien las bases, digamos, estas estructuras, ¿no? Por otro lado, hay otros estudiantes que buscan conversaciones más casuales. Estos estudiantes quizás te van a dar la libertad de tener conversaciones así, menos estructuradas. Y ellos simplemente lo que quieren es analizar la estructura del idioma en una situación más convencional. Simplemente van a analizar tu acento, analizar el ritmo, analizar jerga, expresiones, etcétera. Quizás ellos ya tienen una estructura muy buena en su gramática. Yo tengo o me gusta hacer tres categorías de los tipos de conversaciones, de los tipos de clases de conversación, y es estructurada, semiestructurada y libre. Los nombres hablan por sí solos. Em, por supuesto tienen ventajas y desventajas. Recuerda que siempre tienes que estar enseñando algo. Eso es súper relevante. En cuanto a la estructura de una clase así, más formal, más estructurada, tienes que pensar en que tú eres el director de la película. ¿Okay? Entonces, hay actores, hay una producción, entonces tú tienes que administrar todos esos recursos de la mejor manera. Y tú tienes que guiar a tu estudiante para que él se sienta cómodo, ¿vale? ¿Cómo lo hago yo? Entonces yo creo un inicio, un fin, un inicio, un nudo y un fin. En el inicio yo lo que hago es presentar una introducción en la que yo le cuento a mi estudiante qué es lo que va a ver. Aterrizo las expectativas para que mi estudiante entienda qué es lo que vamos a analizar en la clase y sepa a qué atenerse. Entonces, recuerda, es una introducción suave, ligera, le muestro un poquito qué es lo que vamos a trabajar y eso es todo. En el nudo vas a ver la carne del material, el material principal. Entonces, aquí vas a explicarle algún elemento gramatical, de pronto algún elemento de vocabulario, algo funcional, de una manera deductiva o inductiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si quieres explicarle el ser versus estar, entonces tú puedes empezar con frases como yo soy Néstor, yo estoy Néstor, le das un contexto y él tiene que ir descubriendo, digamos, cuál es correcto. Hay muchas formas de hacerlo, pero recuerda aquí, durante este periodo es la carne del material lo principal. Una vez escogida la gramática, también puedes empezar a hacer un script. Puedes hacer un guión de las preguntas que quieres hacer. Te recomiendo tener mucho cuidado con las preguntas que haces. ¿Por qué? Como tú preguntes es como te va a responder tu estudiante. Entonces tienes que ser muy preciso en el tipo de pregunta que vas a hacer. Si estás practicando el pluscuamperfecto subjuntivo o el imperfecto subjuntivo, probablemente vas a necesitar preguntas como ¿qué haría si? Ajá, para que todo tenga más coherencia. Busca siempre que sean preguntas abiertas para que tenga más oportunidades de contestar. Al final hay una sección en la que yo le explico a mi estudiante, en la que yo le doy una retroalimentación a mi estudiante. Yo le digo, mira, hiciste esto bien, esto no lo hiciste tan bien, puedes hacer esto, te recomiendo esto. Es una parte en la que yo le doy una retroalimentación, un feedback.
También yo lo que hago es termina esta sesión y documento. Es muy importante tener un registro de lo que hacemos como profesores. La otra clase es la clase libre. Aquí puedes pensar en un antónimo, una oposición a la clase estructurada. Aquí tú eres el actor y el estudiante es el director. Entonces él es el que va a dirigir la clase y tú tienes que permitirle que él hable y se exprese con total soltura. Este tipo de sesiones pueden parecerse más a una conversación casual, pero ten cuidado porque tú sigues siendo un profesor y tienes que dirigirlo, tienes que profesionalmente darle un feedback, darle una retroalimentación para que él pueda saber qué está haciendo bien o qué no está haciendo bien. Tú como profesor tienes un dominio de la lengua, entonces recuerda que es importante que tú seas muy honesto con eso y le ayudes, que le des feedback, como había dicho. Hay otra clase que es la clase semiestructurada. Esta es una combinación de ambas, de la estructurada y de la libre. En esta clase lo más importante es identificar qué tan estructurada debe ser o qué tan libre debe ser. Esto te lo da el progreso de tu estudiante o el objetivo que él tenga en particular. Entonces, por ejemplo, si él quiere un poquito de gramática, pues tú le puedes dar 10 minutos de gramática, no hay ningún problema. Y quizás con eso es suficiente para trabajar el resto en conversación. Entonces, esta es una sesión que depende mucho del estudiante. La duración. Normalmente para el inicio uso de 10 a 15 minutos. Del nudo uso 30 o 40 minutos. Y para la parte final uso de 10 a 15 minutos. Si pensamos en una conversación de 1 hora, ahí ya tendríamos segmentada cada parte. Genera confianza. Esto puede ser complicado, especialmente si tú eres un profesor que no tiene mucha experiencia, entonces no tienes confianza en tus habilidades, ¿no? Y eso puede ser un poco, puede ser un obstáculo para tu estudiante, porque él necesita una persona profesional y honesta que le enseñe un idioma. Entonces, si estás aprendiendo a ser maestro de español y te preguntan algo que tú no sabes, o sea, que no estás seguro de la respuesta, pues no importa, mira, di. En este momento no estoy seguro del significado de la respuesta, pero después de esta sesión te voy a dar una muy completa. Eso es todo. Ellos valoran mucho el profesionalismo y la honestidad. Entonces recuerda, sé profesional, sé honesto. Finalmente, el mood. ¿Qué es el mood? Es la generación de un ambiente adecuado, de un estado de ánimo en el estudiante adecuado, para que todo fluya, para que la sesión de conversación inicie. Es importante generarlo porque si no hay mood, no hay clase de conversación, ni de gramática, ni de español de los negocios, ni cualquier cosa. Entonces es importante que tú, desde un punto de vista auténtico, seas empático con él para entender la situación presente del estudiante y su disposición a iniciar una clase. Muchas veces lo más indicado sería reprogramar esa clase porque tu estudiante no tuvo un día muy favorable, pronto tuvo problemas en su casa, en su trabajo, etc. Entonces tú tienes que ser muy sensible con ese tipo de situaciones y pensar en tu estudiante. Recuerda que tu estudiante es el rey. Entonces recuerda, genera un mood, crea un ambiente indicado para tu estudiante. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.